Bienvenidos a Los Andes 2020. Hoy nos visita la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, doctora, la verdad que su carrera es brillante, ex ministra de la Corte de Mendoza, ha hecho muchísimos viajes y el otro día leía cuando me estaba preparando que ha dado más de 900 y pico de conferencias a lo largo y lo ancho de todo el mundo. Quería empezar por preguntarle cómo ve la justicia argentina hoy. La justicia hoy tiene la misma crisis que tienen todas las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas. Es como si usted me preguntara cómo ve la prensa hoy, cómo ve los empresarios de la alimentación hoy, cómo ve los grandes formadores de precios hoy en la Argentina. Pienso que todos estamos inmersos en una gran crisis. Esa crisis parte de la base, a veces, de no querer ver la realidad, otras veces de no darse cuenta de que aún si tomo una conducta que puede ser en este momento perjudicial para mí, a la larga me va a beneficiar. Entonces creo que nos falta a todos visión, no solamente del presente, sino del futuro. Y eso también le pasa a la justicia. Bien. Usted es mamá, es abuela y hablaba de crisis. ¿Qué espera, digamos, de una Argentina y de una justicia de acá a unos años? Bueno, yo siempre he tenido una visión optimista de la vida. Así me enseñaron a ser mis padres y eso es lo que yo pretendo transmitirle también a mis hijos y a mis nietos. Creo en el ser humano, creo en su capacidad de raciocinio, creo que los seres humanos en algún momento nos damos cuenta que es necesario cambiar, de modo que tengo esperanzas que mis nietos especialmente van a ver una mejor justicia. Si hablamos un poco de lo que está hoy, digamos, el tema, digamos, de la desigualdad entre el hombre y la mujer, quizás en lugar de hablar de complementariedad, estamos hablando siempre de las diferencias, digamos, que se está generando. ¿Cómo ve usted el rol de la justicia que está actuando en ese punto? La justicia ha mejorado en este aspecto. También ha sido ayudada la justicia por nuevas leyes que han mirado así la realidad, pero todavía no es suficiente lo que se ha hecho. Yo siempre digo que en nuestro país especialmente el problema no es ser mujer, es ser mujer y pobre. Ese es el problema. El problema es la pobreza, no tener acceso a los medios económicos y culturales, y eso a la mujer siempre le cuesta el doble. Y cuando ya accedió, porque hizo el esfuerzo, porque hizo la voluntad, a la mujer también le cuesta más, porque la mujer tiene que rendir examen en cada cosa que hace y en cada lugar donde esté. No digo que los hombres no tengan que rendir esos exámenes, digo que a los hombres no se les exige rendir ese examen cotidiano frente a la función que están ejerciendo y que en cambio a la mujer sí. Al primer error de la mujer viene toda una batahola, te equivocaste porque sos mujer, mira lo que haces, no tenés. Entonces, creo que todos los que ocupamos o hemos ocupado, especialmente una función pública, o aunque no sea pública, lugares de decisión, todos tenemos que estar rindiendo cuentas de lo que hacemos, es nuestra obligación como personas. Pero la injusticia todavía de la sociedad, como digo, es que a las mujeres se nos pide más rendiciones de cuentas que a los hombres. Usted tuvo los medios, tuvo la capacidad, la suerte que es preparación y oportunidad para ocupar una función extremadamente importante, digamos, en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo lo vivió siendo mujer y que probablemente, por desconocimiento se lo digo, estuvo justamente en un ámbito machista? ¿Cómo lo vivía internamente? Los primeros años fueron muy duros para mí, muy duros. Sería porque yo también entré con esta creencia de poder cambiarlo todo y me di cuenta que no, que eso no era así, ni para un hombre ni para una mujer. Las cosas no se pueden cambiar
solo porque uno tiene voluntad y algo de capacidad y algo de conocimiento técnico. Hay muchas estructuras que son muy difíciles de tirar abajo. Pero, como le digo yo, en mis primeros años fue muy duro porque, bueno, en la Corte nunca había habido una mujer, con decirle que ni siquiera existe un baño para mujeres en la Corte. Increíble. O sea, yo compartía el baño con mis colegas hombres. Eso le está demostrando a usted que no había ni siquiera, o sea, ni siquiera se pensaba que una mujer pudiese llegar a la Corte. Qué ejemplo de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Exacto. Y fue muy duro, incluso le diría más, mis enfrentamientos eran peores con la gente de mi generación que con los mayores. Por supuesto, tuve muchos enfrentamientos con mis colegas en los primeros años, como le digo, en la Corte, pero si alguien, por ejemplo, me dijo alguna cosa vinculada a mi condición de mujer, ese fue un colega que tenía más o menos mi edad. Por ejemplo, un día estábamos discutiendo ahí en la Corte un tema, en fin, difícil, una cuestión administrativa que había que resolver, y yo reconozco que me puse más nerviosa de la cuenta, o sea, y entonces él me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás con el periodo? ¿Qué tal? Eso a un hombre usted nunca le dice eso. ¿Y cómo salió del tema? ¿Cómo salió del punto? ¿Cómo salió el punto? Le dije, ¿no tenés otra razón para darme? Qué bárbaro. Cómo nos muestra pintados de lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad y lo que nos falta evolucionar. Así es. Le estoy hablando de muchos años atrás. Le estoy hablando de mis primeros años en la Corte. Yo asumí, junto con el gobierno democrático, nosotros juramos el 4 de enero de 1984, ¿no es cierto? Del 84 hasta ahora ha corrido mucha agua debajo del puente. No creo que hoy ningún colega, ningún juez, ningún camarista, ningún colega de la Corte le diría eso a una mujer. Pero en aquel momento me lo dijeron. ¿Dudó de la justicia en algún momento? ¿O dudó de la política que había en la justicia en algún momento? ¿O de la institución? No, yo soy de las personas que tiene fe en el derecho. Y mis grandes enfrentamientos, por ejemplo, con personas que vienen o que tienen otras formaciones, como por ejemplo las ciencias políticas, etcétera, mis grandes enfrentamientos con ellos son que ellos no tienen fe en el derecho, y yo sí tengo fe en el derecho. No digo todos, pero digo a mucha gente que viene de las ciencias económicas, de las ciencias políticas, que creen que el derecho lo único que hace es generar barreras para las soluciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Y mi gran enfrentamiento con ellos es porque yo sí creo en el derecho. Entonces creo, por supuesto, que el derecho tiene que evolucionar, y ha evolucionado, y tendrá que seguir evolucionando y cambiando, pero pienso que es un instrumento válido para el cambio de las estructuras. Si yo creyese que el derecho y que la justicia no son los instrumentos válidos para el cambio de las injusticias que tenemos hoy en el mundo, bueno, pensaría que mi vida ha sido inútil, que no tiene ningún sentido, casi 55 años dedicado a esto. ¿En qué porcentaje estamos en Argentina hoy con la justicia, en ese rol que usted dice que tiene que ser la justicia? Bueno, debo reconocer que estamos en roles bajos, pero en ciertas áreas que son las de la cotidianeidad, como por ejemplo el derecho de familia, pienso que hemos cambiado muchísimo. En los derechos de la niñez hemos cambiado muchísimo, y eso se va a ver en el futuro. Yo tengo esperanza de que eso se va a ver en el futuro. Está bueno que el rol de la justicia sea sentar las bases para el desarrollo futuro. Sí, tiene que ser eso, porque efectivamente el juez actúa conforme las normas, pero esas normas hay que aplicarlas mirando la realidad, mirando lo que pasa hoy. Yo no puedo seguir mirando una ley que se dictó en el año 1921 con los criterios actuales. El otro día escuchaba a una filósofa decir una cosa hermosa.
cómo el intérprete es el que produce el cambio, y ejemplificaba incluso con la música. Entonces ella decía, ¿usted cree que una sonata de Mozart o de Beethoven era la misma cuando la tocaba incluso el propio Mozart que hoy cuando la toca Marta Argerich? Y realmente no es la misma, no es la misma, porque los intérpretes también somos modificadores. Y si eso pasa en el arte, imagínense usted lo que pasa con las reglas que nos damos los propios seres humanos a nosotros. Ahí hablaste de crisis, hablaste de intérpretes, y al principio de la charla hablabas de que tenemos varias instituciones en crisis. Estamos justo en un medio. ¿Cómo ves el rol del medio, o cómo ves el rol de los Andes en Mendoza, participar en esta crisis, participar en ser intérprete de lo que nos pasa a todos los que podemos estar aquí en Mendoza, o lo que le pasa a todo lo que es el país? ¿En qué estado estamos? ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal? Bueno, es difícil decir qué hacen bien y qué hacen mal. Por supuesto, el diario Los Andes es el ícono de la prensa mendocina, es el diario más antiguo, el que tiene más tradición, y por supuesto, entonces, siendo así, pienso yo que es uno de los que tiene mayor responsabilidad, precisamente por esa credibilidad que la gente tiene en las cosas que tienen una tradición. Y nosotros los mendocinos, en general, somos muy respetuosos de las tradiciones. Entonces, quizás lo que yo tendría que decir es que Los Andes tiene que pensar que tiene casi una responsabilidad mayor que la que pueden llegar a tener los otros medios. Es algo así como lo que nos pasa a las mujeres, como yo decía recién. Cuando ya las mujeres accedemos a ciertos lugares, por lo que sea, es como que tenemos mayor responsabilidad que los otros para que no se nos impute, ¿no ves? Es una mujer, como a ustedes, ¿no ves? Es un periodista, ¿qué querés? Muy bueno. Con una carrera tan exitosa, ¿cómo hiciste para cumplir esta exigencia que te daba el mandato de hacer más que los hombres? Esposa, mamá, ahora abuela, carrera, viajes. Yo he tenido en mi vida una suerte muy grande. Mi familia, desde que nací hasta ahora, ha sido una familia que, o sea, podemos cantar esa canción, tirá, tirá para arriba, tirá. A mí siempre me tiraron para arriba. Nunca tuve nadie en mi familia que me tiró para abajo. Desde mis padres, gente maravillosa que me enseñó el sentido de la libertad, porque a mí me criaron en la libertad más absoluta. Imagínense, yo nací en el año 1945 y cuando me recibí a los 21 años, mis padres me regalaron un viaje a los Estados Unidos y Canadá y viajé sola, 3 meses. En aquella época, usted imagínese dejar a una muchacha de 21 años viajar sola por los Estados Unidos y por Canadá. Mis padres siempre me tuvieron una confianza grande, me enseñaron lo que es la libertad y la responsabilidad. Así que empecé por mis padres. Después mi marido, que es un hombre extraordinario, que siempre eso, me ha tirado para arriba. He tenido 2 hijos estupendos, en todo, y mis 4 nietos, que ahora son los soles, claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los 2 mayores, que son los hijos de mi hija Fabiana, discuto todos los días el tema de la interrupción del embarazo, y argumentos para acá y argumentos para allá. Mi nieta Emilia, que quiere seguir derecho también, con ella, bueno, hablamos, como te puedes imaginar, de muchísimos temas, y los 2 más pequeños de mi hijo Leandro son chiquitos, por supuesto, mi nieta Sofía y mi nieto Franco, pero también con ellos trato de estar el tiempo que puedo, y bueno, y que ese tiempo sea un tiempo fructífero, ya que es poco. La verdad que la miro, debe estar muy orgullosa de su familia, los ojitos le brillan, y yo creo que su familia también debe estar muy orgullosa de usted. Pero como digo, cuando uno tiene una familia que no la apoya, esto es muy difícil. Rousseau decía que siempre que detrás de un gran hombre había una gran mujer.
Pero en nuestros tiempos yo creo que esa regla de Rousseau hay que cambiarla. Detrás de una mujer que ha tenido posibilidades de llegar es porque ha habido un hombre que la ha apoyado, si no es imposible, imposible. Seguramente lo debe haber conversado con su marido, siendo usted una mujer exitosa. ¿Cómo lo llevaba ella? ¿Cómo la acompañaba él? Él siempre me ha acompañado muchísimo porque él también es un hombre muy exitoso. Él también es una persona muy inteligente y que en el ejercicio profesional ha tenido mucho éxito. Nunca hemos competido, nunca. No nos sentimos competidores uno del otro, muy por el contrario. Y cuando trabajábamos juntos en la profesión, antes que yo entrara a la justicia, siempre tuvimos las tareas muy divididas. Entonces nunca competíamos entre nosotros. Lo importante de la complementariedad, ¿no? Exacto. Lo mismo que hablábamos de la diferencia de género. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir este tiempo acá con nosotros, ¿sí? Gracias a ustedes. Es un placer. Gracias, hasta la próxima.